Bien, ya estamos acá. Estamos calculando una integral doble, muy sencilla, por cierto. Para esto, lo primero que se debe hacer es realizar la integral interna, que en este caso es con respecto de x. Aquí está todo el detalle, obteniendo esta función primitiva, la cual depende de y. Ahora, lo que sigue es integrar eso con respecto a esta variable y, en el intervalo definido para ella, que es de 0 a 2. Les comentaba que si yo desde un inicio hubiera intercambiado el orden de integración, primero con respecto de y y después con respecto de x, hacer la integral con respecto de y va a arrojar una primitiva diferente a la que obtienes integrando primero con respecto de x. Y luego esa segunda función primitiva debes integrarla con respecto a x, es decir, realizar la integral externa. Aquí decidimos integrar primero en x y después en y. Ya hicimos la de x, vamos con y. Muy sencilla, por cierto, no hay exponentes. No hay exponentes aquí, por lo tanto se separan dos integrales. Ya integramos directamente, seguramente ya son expertos en esto de la integral, porque han tomado múltiples cursos de cálculo, ¿verdad? El normal, el recurso, el especial y también en la prepa. Entonces, ya lo omito, quedaría 88 tercios y menos 4y cúbica sobre 3. Ya integré. ¿De dónde sale esto? Es integrar esto y se acabó. Bien. Estas criaturas se deben evaluar entre 0 y 2. Evaluamos el límite superior. El límite superior es con signo positivo por el teorema fundamental y sería, escribo que sería positivo y es 88, donde vea y voy a poner 2, menos 4 por 2 al cubo tercios, menos, cuando evalúas en 0 todo te da 0, no sé si lo veas, pero pues sí, aquí pone 0, te da 0, aquí pone 0, te da 0, resta de 0, te da este 0, bien, se acabó. Y solamente debo realizar las cuentitas del primer corchete. El signo positivo no hace cambio alguno, por lo tanto quedaría 196 tercios menos 2 al cubo es 8 por 4, pues 32 entre 3, 32 tercios. Y los que saben restar, ¿cuánto es 196 menos 32? 164. Entre 3, pues no se puede. Ese sería el resultado exacto. Unidades cúbicas, porque en este caso es un volumen. Aproximadamente, eso es igual, eso ustedes saben, 164 entre 3 a 54.7 unidades cúbicas. Se acabó. Bien, este es el resultado exacto. Bueno, aproximado. El exacto es 164 tercios. Entonces, compara este resultado exacto con la aproximación que hace el Stuart. Mira, para 16 cajas tiene un resultado de 41. Fíjate que el error es muy grande, porque el resultado es 54.7. 41.5 hay mucho error. El error es del, el error es del 24%. Es muy grave, ¿verdad? No es válido eso. Si lo haces para 8 por 8, es decir, 64 cajas, tendrías un error de, bueno, este valor de 44, que sigue siendo, está muy alejado del valor real, que es aproximadamente 54. Mira, para 256, el error todavía está muy lejos.
¿Cuántas cajas necesitas para que el error sea menor quizá al 5% o al 4%? Se puede calcular eso. ¿Cuántas cajas necesitas? Pero es más fácil calcular la integral exacta. Y se acabó. ¿Alguna duda? Ahorita no. Todavía no. Vamos a ver. Esto de aquí. Este ejemplo es importante. ¿Qué pasa si nosotros intercambiamos el orden de integración? Es el Stuart también. Aquí no es un, bueno, déjenme graficarlo para que tranquilos se puedan dormir bien. Algo interesante de esta captura. La gráfica de esta criatura es esto de aquí. No se aprecia muy bien, ¿verdad? Es eso. Esta es vista por arriba, esta es vista por abajo. Aquí está. Bueno, ¿quiénes son los ejes? Aquí este es el eje X, aquí el eje Y, y la altura de la caja es la X cuadrada Y, el integrando. En el caso de acá, esto es X, esto es y la altura es Z. En la cosa de la derecha la estamos viendo por abajo. Fíjate que encierra cierto volumen, ¿vale? No está pegado a la base de la caja. Entonces, esta integral representa un volumen bajo la superficie. Aquí claramente es complicado dibujar el volumen, la forma, pero podemos dibujar nosotros el intervalo de integración por separado. El intervalo te lo está diciendo aquí los límites de la integral doble. Vamos a dibujarlo en el XY. XY. Fíjate, la integral primera del inciso A corresponde a la variable Y. Esto de aquí corresponde al primer diferencial. ¿Bien? Entonces sería, Y varía de 1 a 2. De 1 a 2, le voy a hacer escala. Y este es 1, este es 2. 1, 2. Y en X es la integral externa, varía de 0 a 3. De 0 a 3, entonces sería aquí 0, aquí es 1, 2, 3. Dibujamos líneas. Entonces, el intervalo, mejor dicho, la región de integración sería este rectángulo. ¿Sí lo ves? Claro que sí. Ahí está. Este rectángulo yo lo puedo escribir como en X, sus límites son 0, 3. En Y es 1, 2. ¿Sale? Estas son las bases de todas las cajitas que tú vas a incrustar en la superficie. Y las alturas de esas bases te van a dar algo como esto de aquí, como base del Stuart. Bien, son muchas de ellas. Vamos a calcular el volumen exacto. Pero fíjate, aquí este ejercicio es interesante porque es la misma integral, es decir, integras la misma cosa, la misma superficie, pero en un orden diferente. Uno con respecto de Y, después con respecto de X en el inciso A, y en el B es al revés. Primero en X y después en Y. Pero observa algo. Cuando tú intercambias las integrales, también cambian el orden del diferencial. Fíjate que ahora la primera integral es esta. Y la segunda mantiene los límites de Y.
no solamente es intercambiar el orden de los diferenciales, sin atender las integrales. Son ambas cosas. Puedes hacer esto sin problema alguno cuando los límites son constantes. Cuando son variables no es tan fácil. Bien, entonces, ¿qué les dice la intuición? Si yo calculo esta integral del inciso A, ¿me dará lo mismo que la integral doble del inciso B? ¿O será diferente? En otras palabras, integrar primero en Y. Integrar en Y es hacer este recorrido y después integrar en X. Así. Claro, bueno, no así tan... Es integrar en Y es hacer este recorrido de 1 hasta 2 y después integrar en X es desde el 2 que estás aquí, bueno, que corresponde a X igual a 0, te vas hasta acá. Eso es del inciso A. En el inciso B, lo que hace es, primero integras en X, llegando aquí, y después integras en Y, llegando acá. Llegas al mismo punto, pero la integral doble será la misma. El volumen bajo la superficie, si integras en un orden o en el otro, será el mismo. ¿Qué creen ustedes? Siempre piensen al revés, acuérdense de eso. Ya no saben qué pensar. No importa. No es lo mismo. Unos dicen que es lo mismo. Vamos a ver. Inciso A. X cuadrada Y, integral doble de Y en dx. Entonces, aquí ponemos inciso A. Integral de Y es 1, 2. Es de X, 0, 3. Después la de Y, que es de 1 a 2. ¿De quién? De X cuadrada Y. Primero con respecto de Y después con respecto de X. Bien, aquí está. Lo que yo te recomiendo es aislar la integral interna. La integral interna es esta de aquí. Calcúlala por separado. Bien, la calculamos acá. Para no confundirnos tanto. Bien, y tendría 1, 2. Aquí la variable de integración es Y. La X no. La X se toma como una constante que multiplica. Bien, entonces integra. La X es expulsada con todo su exponente, queda X cuadrada, integral de 1 a 2 de Y diferencial. Esa integral es muy sencilla. ¿Cuánto vale? X cuadrada por Y cuadrada medios. No se agrega constante de integración, ya que en este caso tenemos límites, que son estos. Evaluamos, límite superior. Fíjate que la X cuadrada es ajeno a la evaluación, no va a aparecer dentro de los corchetes. Cuando tú tienes constantes, aquí en la evaluación las puedes expulsar también, para simplificarte un poco el cálculo. Entonces quedaría X cuadrado medios, y evalúo lo que quedó. Quedó simplemente Y cuadrado. Entre 1 y 2. El límite superior corresponde a más. Quedaría 2 al cuadrado. El límite inferior es menos 1 al cuadrado. Bien. Cuentitas que les da esta resta. Los que sepan restar les va a dar 3. 3 por esta fracción y todo te da 3 medios de X cuadrada. ¿Vamos bien? ¿Ya te perdiste? ¿No sabes? Vamos bien. Muy bien. Ahora, ¿esto dónde va? Eso va aquí, en la integral de 0 a 3 de esa, la caja rosa, y la caja rosa es 3 medios de X cuadrada. Ahora, esta criatura integrada en X. Bien, solamente lo que se hizo fue aislar la integral interna, ya la calculamos, ya sé cuánto vale, la sustituyo. Ahora lo que viene es calcular esto. Esto está
Muy sencillo, sería 3 medios. El 3 medios es una constante, sale de la integral. Y te quedaría simplemente integral de 0 a 3 de x cuadrada diferencial, ¿verdad? Esta integral con una mano en la cintura la hacemos y quedaría simplemente 3 medios de x cubo tercios. Y esto evaluado desde 0 hasta 3. Bueno, aquí puedo simplificarme un poco. Si no quiero evaluar fracciones, me doy cuenta que esta es una constante y la puedo expulsar de la evaluación. Sale multiplicando a lo que ya esté afuera. Pero fíjate que este 3 es un denominador. Entonces multiplica el denominador de lo que hay afuera. Quedando simplemente 3 sextos. Y 3 sextos es lo mismo que 1/2. Reduce todo lo que se pueda. Evaluamos lo que quedó adentro. Quedó adentro simplemente x cúbica. Evaluado en los límites, el límite superior es positivo, es 3 al cubo, menos el límite inferior, que ahora es 0 al cubo. Esa resta es 27. Entre 2, pues te da 27 medios. Y 27 medios es lo mismo que, es exactamente 13.5. Y en este caso representa un volumen, por lo tanto tiene unidades cúbicas. Este sería el resultado si yo integro en el orden y,x. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo integro al revés? El primero en x y luego en y. La intuición dice, debe dar lo mismo. Eso te dice la intuición. Escribo mi mamá, ¿verdad? Bueno, ya está. Ahora sí, vamos a integrarle el inciso b. Es lo mismo, pero ahora primero en x y después en y. Vamos a ver. Inciso b. Integral doble. La integral externa debe ser para y. ¿No? Voy a integrar primero con respecto de x. Por lo tanto, los límites aquí deben ser 0, 3, porque esos son los límites de x. Y la integral verde corresponde al último diferencial, que va de 1 a 2. Lo que debo hacer es aislar. Es lo recomendable, no es la única forma de hacerlo. Voy a hacerlo de otra forma ahora. Yo sé que esto se debe calcular, ¿sale? Ustedes ya deciden cuál método utilizar, pero es lo mismo. Nada más deben tener un poco de práctica. Me doy cuenta que en esa integral amarilla, lo que debo integrar, obviamente, aquí nada más es la x. Esa y que está ahí, la integral amarilla la ve como una constante, entre comillas. Y por ser una constante, ¿qué le hace? La expulsa de la integral amarilla, pero no de la verde. No puedes salir de las dos integrales, no puedes moverla hasta acá. No, esto no. Porque la integral verde integra variables y resulta que esta constante, entre comillas, es y. Por lo tanto, no puede salir de las dos integrales, solamente de la primera. ¿Sale? Quedaría atrapada entre las dos integrales. ¿Sale? Y quedaría integral verde, es decir, integral en y, voy a poner en verde la variable y, aquí está, la variable que sacamos de la primera integral, y queda aquí integral de 0 a 3 de x cuadrada diferencial, pero no olvides también el otro diferencial. ¿Se ve? Ahí está. Esa integral amarilla es muy sencilla. Fíjate que ya no depende de y, solamente tiene cosas de x. Entonces la podemos evaluar. Quedaría x cúbica tercios, evaluada entre 0 y 3.
Evalúa como puedas, evalúa bien, te va a dar 9. Haz las cuentas en un que es. No me crees. 3 al cubo entre 3 es 3 al cuadrado y eso es 9. 0 al cubo es 0, entre 3 0. 9 menos 0 es 9. Bien, se acabó. Esa es la integral amarilla. ¿Dónde va ese 9? Pues va, no te comas nada, integral verde, y la integral amarilla resultó ser simplemente 9, ¿verdad? Con respecto de y. El 9 es una constante. Esta puede salir de la integral. Si tú desde un inicio tuvieras constantes, no constantes entre comillas, supongamos que tú aquí tienes un 2. El 2 es una constante independiente de x y de y. Ese 2 por ser constante sale de todas las integrales. ¿Bien? Porque es un número que sale de la primera integral, pero la segunda integral también lo ve como una constante, sale de esa segunda integral, y si hay más integrales sale de todas ellas. Y así hasta afuera. ¿Sale? En el caso que sean constantes entre comillas, no. Sale de la primera integral, pero no necesariamente de las otras. Aquí la constante se presentó en la segunda integral, nada más. Entonces quedaría 9. Y la integral que queda es simplemente de 1 a 2 de y diferencial. Esta criatura está muy sencilla. ¿Cuánto vale? Pues esto de aquí vale y cuadrado medios. Evaluada desde 1 hasta 2. Evaluamos. Cuando evalúas el límite superior, te va a dar como resultado 2. Cuando evalúas el inferior, te da resultado menos del teorema fundamental, 1/2. Los que sepan restar, les va a dar 3 medios. Y entonces quedaría aquí 9, que multiplica 3 medios. Y 9 por 3 medios es 27 medios. 27 medios es lo mismo que 13.5 unidades métricas. Igual que antes. Pero mira, observa aquí la función primitiva del inciso A era 3 medios de x cuadrada. La función primitiva del inciso B fue x cúbica sobre 3. No es lo mismo. ¿Vale? Y bueno, esas son las cosas. ¿Dudas? No. ¿No? Entonces, lo que podemos concluir de ejemplo es que cuando tú tienes límites constantes, forzosamente constantes, no importa el orden de integración. Puedes integrar que sea primero en x, después en y, o al revés. No tiene que ser xy, puede ser otra letra. Pero no importa, siempre y cuando sean constantes. Es decir, algo. Es un teorema muy importante en cálculo multivariable. ¿Cómo se los explico? Vamos a ver. Se le llama teorema de Fubini. Se los voy a... Les comparto la captura. El teorema de Fubini, agárrense de algo porque seguramente se van a caer. Es este de aquí. Este teorema de Fubini. Si F es continuo en el rectángulo el rectángulo, la parrilla, la cuadrícula, hay muchas formas para denotarlo. En forma cartesiana es A, D, cruz, C, D. Aquí A y B son los límites de X. Bien, lo está generalizando. Y el intervalo en Y es C, D. Si los límites de X y de Y son constantes, A, B, C, D son numeritos, entonces la integral doble de esa función con respecto al área, recuerden que este de A representa doble producto, bueno, un producto de dx por dy, esa integral doble se puede escribir como la integral doble de ¿quién? En ese orden,
la integral de la función primero con respecto de y después con respecto de x, pero eso es lo mismo que integrar primero con respecto de x y después integrar con respecto de y. Insisto, siempre y cuando sean constantes. El orden de integración no importa. Eso puede significarte algunos cálculos, ya que a lo mejor el orden de integración yx es mucho, la integral a evaluar en ese caso es mucho más complicada que si tú lo haces al revés. Primero x y luego y. Ahí es donde aplicas Fubini. Este teorema es muy importante y multivariable, ya que te simplifica muchas cosas. Bueno, pues vamos a comparar esto que les digo en un ejercicio. Un ejercicio sencillo. Que vean que tiene el poder de Fubini. No, acá arriba. Claro, para aplicar Fubini tú debes como que tener un poquito ya de práctica en el cálculo y reconocer qué método de integración debes aplicar, cómo me conviene integrar primero sin x y después sin y. Bueno, entonces, esta cosa, déjenme graficarla rápidamente, va a ser algo extraño. El intervalo es 1, 2 en x y en y es 0 pi. Es esta. Aquí la caja ya es el rectángulo. 1, 2 aquí en el eje X. Es este de aquí. Fíjate que inicia 1, termina en 2. Y Y empieza en 0, termina en pi. Es esta cosa. El eje Z es la altura de la caja, es la función. La función es Y, seno de XY. Entonces, geométricamente, esta integral iterada representa el volumen bajo esa superficie, en esa caja. 1, 2 en X, 0 pi en Y. Bueno, vamos a calcular ese volumen. Pero, ¿en qué orden será conveniente? Aquí lo expresa como dA. Recordemos otra vez, dA es el producto de dx por dy. Pero como el producto conmuta, eso es lo mismo que dy por dx. El orden de los factores no altera el producto. ¿Cuál será la más fácil? Pues vamos a escribirlas. El volumen sería una integral en x primero, 1, 2, y después en y, que va de 0 a pi, de la criatura y seno de xy. Primero con respecto de y, porque es la integral interna, y después con respecto de x. Ese es un orden de integración. Ahorita analizamos. Pero ese volumen, como son límites constantes, este mismo volumen lo puedo calcular de la siguiente manera. Integral de 0 a pi de la integral de 1 a 2 de y seno xy, primero con respecto de x y después con respecto de y. Y aquí es cuando analizamos. ¿Cuál me conviene realizar? El volumen va a ser el mismo, ya sea por una integral o por la otra. Pero ¿cuál crees tú que es la más fácil de realizar?
Piensa al revés. ¿Y por qué? Claramente. Bueno, mira, observa. Si tú realizas la primera en el orden YX, en ese caso, lo que tendrías que integrar es esta criatura. 0, 2, 3. ¿Lo ves? Aquí XY es argumento del seno. En este caso, está prohibido tomar la X y expulsarla de la primera integral. No puedes hacer esto. ¿Por qué no vas a decir? Pues porque no. En este caso, X forma parte del argumento del seno. Y los argumentos de trigonométricas no se pueden tocar. ¿Vale? Es como si tú quisieras, por ejemplo, esta integral. Pues algunos bárbaros hacen lo siguiente. Toman del 2, lo expulsan y se quedan con esto. ¿Verdad? Se crean matemáticas. Se crean matemáticos porque inventan matemáticas que en este caso no tienen sentido. No eres matemático para hacer estas cosas. ¿Bien? Un matemático hace cosas y complicadas, pero tienen cierta lógica y, vaya, reproducen resultados que ya conocemos. En este caso, esta X no se puede tocar. Y entonces tendrías una cosa integral con respecto de Y por una trigonométrica. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. En este caso, que tú decidas hacer primero esta integral se hace por partes. Con la regla hilate, ¿te acuerdas? Inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. La primera que aparezca va a ser la U de la integración por partes. Inversa, no hay funciones inversas aquí. Logarítmicas no las hay. Algebraica se refiere a exponentes, bueno, a potencias de la variable. En este caso, la potencia que aparece es y a la 1. Entonces, si lo haces por partes, debes elegir U igual a Y. ¿Y quién va a ser el dV? dV es lo que sobra. Seno de XY diferencial de Y. Realizas el proceso por partes y obtienes algo. Esa sería, si tú decides en ese orden. ¿Qué pasa si me voy por el otro? ¿Será igual de difícil o más fácil? Se van a reír, vean. En este caso, lo que tenemos es igual, un argumento trigonométrico, no puedo tocarlo, pero esta primera integral debe hacerse primero con respecto de X. ¿Qué significa? Que observa, esto es ajeno al argumento de la trigonométrica y no depende de X, por lo tanto lo que hace la integral verde es tomarla y expulsarla de ella. Pero no puede salir de la segunda integral, porque la segunda integral es con respecto a esa variable. ¿Sale? Entonces aquí me facilita un poco. Ya no tengo que integrar por partes, solamente se va a integrar un seno de XY. Fíjate, es mucho más sencillo. Aquí no aparece el integral por partes. A lo mejor más adelante, pero aquí no. Eso me facilita algunas cosas. Vamos a ver qué sale si yo lo hago de esta manera. Ya sabes, lo puedes aislar o puedes integrar, trabajar con las dos integrales simultáneamente, como tú quieras. Yo voy a trabajar ambas integrales. Entonces te quedaría integral amarilla, 0pi. La y que está aquí en este cuadrito azul sale de la integral verde, ¿bien? Pero como es y, la debo poner en verde, perdón, en amarillo. Así, y. Integral verde va de 0 a 2 de ¿quién? Del seno de x, que es esto, por y, que es esto, y todo ello integrado con respecto de x. Después integrar con respecto de y. Así.
Bueno, la cosa verde se parece a una integral ya conocida en sus cursos elementales de cálculo de esta forma. Seno integral del seno u diferencial de u es menos coseno u más una constante. ¿Se acuerdan? Sí, bueno. Entonces, aquí debes hacer un cambio de variable. No puedes aplicar directamente la fórmula, ya que aquí en esta fórmula de integración el argumento del seno es simplemente u. Y aquí el argumento del seno es x por y, en donde tú vas a integrar con respecto de x. Entonces, debes hacer un cambio de variable. El cambio de variable debe ser u igual a xy. Recordando que aquí lo que es constante es y. La x es la variable de integración. Entonces, diferencial de u sería, la constante sale y derivo la x, me da 1. Le agrego un diferencial, me queda y, diferencial x. Para que este cambio de variable sea correcto, dentro de la integral verde tú debes tener y dx. ¿Quién es el dx? La y la teníamos, ¿te acuerdas? Pero la expulsamos. ¿Qué quiere decir? Que no me conviene expulsarla, me conviene mantenerla dentro de la integral verde para que esté completo el diferencial de u del cambio de variable. Ahora, si no quieres regresarla, pues no pasa nada. Cuando te hace falta una constante en el cambio de variable, lo que hacemos es multiplicar y dividir por esa constante, por un 1. Multiplico aquí, magia del pizarrón, y divido entre y, no pasa nada. La y numerador debe ir a un lado del diferencial para que complete el de u. La y denominador no me sirve, debe salir dividiendo a esta y. ¿Y qué pasa? Pues que se muere. ¿Sí lo ves? ¿No lo ves? Son detalles del cálculo integral que ya todos hemos visto en algún momento, en el curso normal, recurso especial, lo que sea, y pues ahí está. Entonces, hazlo como puedas, hazlo bien, y quedaría integral amarilla de 0 a pi de la y que sacamos, divido entre la y del cambio de variable, de la integral verde que va de 0 a 2, del seno de esta x, y, la y que me hace falta, esto con respecto de x, y después con respecto de y. Bien, esta integral ya está completa. Ya de la forma seno u diferencial u. Cuando tú integras, te va a dar coseno negativo. La constante no se debe poner porque tenemos límites de integración. Entonces quedaría, ¿cómo quedaría? Esto se muere para empezar y es integral de 0 a pi. Ya no hay nada, ya no hay fracción. Te quedaría menos coseno de la u. Pero recuerda que u en este caso es x, y. Esto es tu función primitiva. Esta función primitiva se debe evaluar en los límites de x, que va desde 0 hasta 2. Y después integrar con respecto de y. Así. Bueno, en la siguiente videollamada calculamos la segunda integral. Queda menos de un minuto. No se vayan.